Buen día chicos, acá estamos en lo que es la última parte del esqueleto, que es la parte del miembro inferior. Este, con respecto al miembro inferior decimos que el esqueleto está formado, lo que sería fémur y rótula, forman el esqueleto del muslo, tibia y peroné, que forman el esqueleto de la pierna, tarso, metatarso y falange, forman el esqueleto del pie. Esto lo vamos a ir viendo detalladamente a continuación. Bien, ¿qué podemos decir con respecto a los miembros inferiores? Que soportan todo nuestro peso corporal, más cuando estamos de pie, y por este motivo los huesos que forman estos tres segmentos de los miembros inferiores, muslo, pierna y pie, sean más gruesos y fuertes que sus huesos de los miembros superiores. Bien, vamos a pasar a hablar del fémur. El fémur o el hueso del muslo es el único hueso del muslo que, como podemos ver en la figura, se trata del hueso más fuerte y pesado del cuerpo. Su extremo proximal tiene una cabeza de fémur en forma de pelota y un cuello y unos trocánteres mayor y menor, separados en su parte anterior por una línea intertrocantérica y en su parte posterior por la cresta intertrocantérica. Estas marcas y la tuberosidad glútea ubicada en el eje, como ustedes pueden ver en la figura, sirven de punto de unión para los músculos. La cabeza del fémur se articula con el acetábulo del hueso de la cadera. Yo les puse la figura para hacerle refrescar cuando hablamos de la pelvis. Eh, como decía, se articula con el acetábulo del hueso y forma, ese acetábulo es una cuenca profunda y firme. ¿Sí? Ahí forma la articulación de la cadera. Sin embargo, el cuello del fémur es una parte común de fracturas, especialmente en las personas de edad avanzada. ¿Sí? El fémur se hace oblicuo en su parte medial hacia abajo para articularse con los huesos de la pierna. Esto alinea las rodillas con el centro de gravedad. Gracias a eso mantenemos las piernas rectas. ¿Sí? El recorrido medial del fémur es más notable en las mujeres, porque la pelvis femenina es más ancha que la del varón. Entonces en la parte distal del fémur se encuentran los cóndilos lateral y medial, que se articulan con la tibia. Esta diferenciación de huesos se ve cuando a veces hacen estudios de centello óseo, se ve todo el esqueleto y hay una gran diferencia entre lo que es el esqueleto del hombre con el esqueleto de la mujer. Bien, después lo que es el trocante mayor es una eminencia, una protuberancia ósea en forma cuadrangular que va prolongando el cuerpo del fémur hacia arriba y quedando por detrás el cuello femoral. ¿eh? O sea, tiene como una forma el hueso, que no es todo un solo hueso recto, ¿no? A eso me refiero. Después tenemos el trocante menor, que es una apófisis cónica, situada en la unión del cuello con el cuerpo del fémur y está ubicado en la parte posterior del mismo. Acá entonces tenemos lo que ustedes ven en verde, trocante mayor, y lo que está en celestito, el trocante mayor y menor. Cuello, la cabeza en forma de pelota, como dije, y la línea intertrocantera. ¿Bien? Bien, ahora vamos a lo que es con respecto al cuello del fémur. Es un cuello anatómico que une la cabeza del fémur con los trocánteres mayor y menor. Tiene un cuello quirúrgico que se encuentra por debajo de los trocánteres en la unión del cuerpo del fémur con la extremidad superior. Bien, el cuerpo del fémur es más o menos rectilíneo, de forma triangular, y en él se insertan varios músculos que lo vamos a ir viendo cuando entremos en el sistema muscular. Bien, acá podemos apreciar el fémur en su totalidad, donde pueden ver que por la parte superior se articula con la pelvis y en la parte inferior se articula con la tibia y el peroné. Entonces ya nos vamos familiarizando con lo que es cabeza en forma de pelota, cuello, la línea intertrocántea, tuberosidad, trocánter, perdón, trocánter mayor, trocánter menor con forma de
como una cresta, la tuberosidad glútea donde se van insertando los músculos, ¿sí? Y abajo es por donde forma la articulación con la tibia y el peroné, ¿eh? Bien, este, con respecto a lo que es la extremidad inferior, la misma se divide en dos eminencias articulares llamadas cóndilos. Como podemos ver en la figura, están separadas entre sí por una escotadura. Como ustedes podrán darse cuenta, ya nos estamos familiarizando con el término cóndilo. Entonces decimos que el cóndilo es la cabeza, eminencia o protuberancia redondeada de la extremidad de un hueso que encaja en el hueco de otro hueso para formar una articulación. Entonces la superficie articular del cóndilo es convexa, ¿sí? Con respecto a los cóndilos femorales, los cóndilos femorales decimos que son dos masas laterales, una externa y otra interna. Entre ambos cóndilos forman una tróclea que se articula hacia abajo con las mesetas tibiales y hacia adelante con la rótula, formando la articulación de la rodilla. Como podrán ver, también nos estamos familiarizando con otro término que es tróclea. Tróclea en latín quiere decir polea, o sea que nos referimos al extremo de un hueso con forma de polea. Bien, ya entramos en lo que es articulaciones. Ya acá estamos entre la unión del hueso del fémur con la tibia y el peroné. Con una excepción, el hueso hioide del cuello, decimos que todos los huesos forman una articulación al menos con otro hueso o con más huesos, ¿no? Las articulaciones tienen dos funciones, que es mantener los huesos juntos en forma firme, pero también proporcionan movilidad al esqueleto rígido. Los elegantes movimientos de una bailarina de ballet cuando vamos al Teatro Colón o cuando vamos a un partido de fútbol, los encontronazos de un jugador cuando mueve la pelota, vamos a ir, demuestra la que es la gran variedad de movimientos que permiten las articulaciones del cuerpo. Bien, los puntos en que se encuentran dos o más huesos, si no fuera por estas articulaciones que tenemos presente en nuestro esqueleto, nos estaríamos moviendo como Robocop, ¿eh? Entonces, sin embargo, la función de unión ósea de estas articulaciones es importante, como su función de proporcionar movilidad. Las articulaciones inmóviles, por ejemplo la del cráneo, forman un confortable alojamiento para nuestro cerebro vital. Esto lo estuvimos viendo al principio cuando dijimos que los huesos también forman, su función es proteger los órganos, ¿sí? Las articulaciones se clasifican de dos formas, funcionales y estructuralmente. La clasificación funcional se centra en la cantidad de movimiento que se permiten las articulaciones. Dicho esto, hay lo que llamamos sinartrosis, articulaciones rígidas, anfiartrosis, articulaciones ligeramente móviles. Por ejemplo, las rígidas son las suturas del cráneo. Anfiartrosis sería articulaciones ligeramente móviles como ser entre la costilla y el esternón o las columnas vertebrales. Y la diartrosis son articulaciones totalmente móviles, son las articulaciones sinoviales que vamos a ver más adelante. Las articulaciones totalmente móviles predominan en todos los miembros, donde es importante la movilidad, tanto de los brazos como de la pierna para mantener una marcha cuando caminamos. Las articulaciones rígidas y las ligeramente móviles se limitan principalmente al esqueleto axial, donde la fijación firme y la protección de los órganos internos son las funciones más importantes que tienen. Estructuralmente hay articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Estas clasificaciones dependen de que las regiones óseas de la articulación estén separadas por un tejido fibroso, por cartílago o por una cavidad articular. Por regla general, las articulaciones fibrosas son inmóviles y las articulaciones sinoviales pueden moverse libremente. Aunque las articulaciones cartilaginosas poseen ejemplos inmóviles y ligeramente móviles, la mayoría son anfiartrosis, puesto que la clasificación estructural es más clara. Aquí nos centraremos en ese esquema de clasificación,
Los tipos de articulación aparecen en la diapositiva siguiente. Como ven acá, podemos ver los tipos de articulaciones. Tenemos las articulaciones que aparecen a la izquierda del esqueleto, que son cartilaginosas, las que aparecen por encima y por debajo son fibrosas, y las que aparecen a la derecha del esqueleto son articulaciones sinoviales. Esas son las que tienen libre movimiento, las sinoviales. Bien, en la figura podemos observar la sutura del cráneo, que sería tejido conectivo fibroso, que se une a los huesos del mismo, y por debajo vemos la sinesmosis, que es el tejido conectivo fibroso que conecta las terminaciones distales de la tibia y el perone. En la figura C está lo que llamamos sincondrosis, que es articulación entre el cartílago costal de la primera costilla y el esternón. Tenemos la figura D, sínfisis, que son discos intervertebrales de fibrocartílago que conectan a las vértebras adyacentes. Y lo que es con respecto a la figura E, la sínfisis púbica, fibrocartilaginosa, que conecta los huesos púbicos por su parte anterior. Esto tiene participación en el momento del parto, que ¿se acuerdan que se abre un poco la pelvis para en el momento del nacimiento del bebé? En la figura F vemos la articulación ya sinovial, articulación multiaxial del hombro. Después en la G vemos la articulación sinovial, que es la articulación uniaxial del codo. Y la articulación sinovial, que son articulaciones biaxiales, o sea, intercarpianas de la mano. Bien, ahora pasamos a la rótula. La rótula es un hueso triangular situado en la parte anterior de la rodilla, como vimos anteriormente en la articulación. Se desarrolla en el tendón del cuádriceps y se articula con la parte anterior de la tróclea del fémur. En esta zona es donde se aloja el ligamento rotuliano, lugar donde se realiza el famoso reflejo rotuliano, que al percutir esta zona automáticamente el individuo levanta la pierna por reflejo. Después se lo vamos a ver en sistema nervioso. Después tenemos huesos de los miembros inferiores, que están formados por huesos largos, uno interno y grande, voluminoso, que es lo que sería la tibia, y el otro extremo, externo y delgado, sería el peroné, que es un hueso en forma de palo y más fino que la tibia. Tanto la tibia como el peroné articulan entre sí en sus extremidades y están separados en el resto de su extensión por un espacio llamado espacio interóseo, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Este es el sistema, el lugar interóseo, el espacio interóseo. Esto es como el radio del cúbito, ¿se acuerdan? Que están unidos por unos cartílagos. Bien, esto pasa lo mismo. La tibia o hueso de la canilla es mayor en el extremo proximal y los cóndilos medial y lateral, separados por la eminencia intercondilar, se articulan con el extremo distal del fémur para formar la articulación de la rodilla. El ligamento rotuliano, rótula, se une a la tuberosidad tibial, una zona rugosa de la superficie tibial anterior. En su parte distal, una apófisis llamada, se observa una apófisis llamada maleolo medial y forma la protuberancia interna del tobillo. La superficie anterior es la tibia, de la tibia es un puente afilado, tiene el borde anterior que está desprotegido de músculo y es fácil de sentirlo por debajo de la piel. Si ustedes se doblan, se van a tocar enseguida que está a nivel de la piel. El peroné. El peroné recorre la tibia y forma articulaciones con ella en sus partes proximal y distal, es fina y con una forma de palo, como dije anteriormente. El peroné no participa en la formación de la articulación de la rodilla. Su extremo distal, el maleolo lateral, forma parte externa del tobillo. Tiene lo que es la parte del cuerpo, es delgado, triangular, se extiende por fuera de la tibia y está separado de esta por el espacio interóseo. Después tenemos la extremidad superior, también llamada cabeza del peroné,
que se articula con la extremidad superior de la tibia hacia afuera y arriba. Tienen una eminencia ósea llamada eminencia intercondilar. En la extremidad inferior se le llama maleolo lateral y es más largo y voluminoso que el maleolo medial y termina más abajo que este y se articula con el extremo inferior de la tibia. Bien, vamos a los huesos sesamódeos, que son los huesos del pie. Está compuesto por los huesos tarsianos, metatarsianos y la falange. Tiene dos funciones importantes. Soporta el peso corporal y actúa como una palanca que permite impulsar el cuerpo hacia adelante, al caminar o al correr. El tazo forma la mitad del posterior del pie y está formado por 7 huesos tarsianos. Como ustedes pueden ver en la figura A, el peso corporal lo soportan en su mayor parte los dos tarsianos mayores, el calcáneo y el talo, que lo vamos a ver en otra figura, que se encuentran entre la tibia y el calcáneo, disculpe. 5 metatarsianos forman la planta del pie y 14 falanges forman los dedos. Como los dedos de la mano, ¿se acuerdan? Que los dedos del pie es lo mismo. Tiene 3 falanges, excepto el dedo gordo que tiene solamente 2 falanges. Los huesos del pie forman 3 fuertes arcos, como podemos ver ahí en la figura B, 2 arcos, 2 longitudinales, medial y lateral, y uno transverso, que se puede ver en la figura B. Los ligamentos que mantienen unidos los huesos del pie y los tendones de los músculos del pie facilitan la firme sujeción de los huesos en posición arqueada, pero también aportan algo de elasticidad, no es que están totalmente rígidos. Los arcos débiles o gastados se denominan arcos caídos o famoso pie plano. ¿eh? El talo, que es lo que estuvimos nombrando, que forma la parte de articulación. Bien. Y acá lo que vemos es una estructura general de la articulación sinovial. Todas las articulaciones sinoviales tienen dos características diferenciadoras, como podemos ver en la imagen. Tiene un cartílago articular, se llama hialina, y cubre las terminaciones de los huesos que forman la articulación de ahí del hombro. Segundo, con respecto a la cápsula articular fibrosa, las superficies articulares están rodeadas de una capa o cápsula de tejido conectivo fibroso, y la cápsula está rodeada a su vez de una suave membrana sinovial, el motivo por el cual estas articulaciones se denominan articulaciones sinoviales. Tenemos la cavidad articular, que la cápsula articular rodea una cavidad denominada cavidad articular que contiene líquido sinovial como lubricante. Eso actúa como lubricante como para que entre hueso y hueso no haya mucho desgaste ni tampoco duela, ¿no? Después tenemos los ligamentos de refuerzo. La cápsula fibrosa suele estar reforzada por ligamentos. Las bolsas sinoviales y las vainas de los tendones no forman parte de las articulaciones sinoviales, pero a menudo se encuentran asociadas con ellas en gran medida, como pueden ver ahí en la figura. Las bolsas, esencialmente de lubricante, actúan como cojinete de bolas para reducir la fricción entre las estructuras adyacentes durante la actividad articular. A veces por movimiento se rompe ese líquido sinovial, nos duele, hace ruido el hueso y eso es lo que se llama el manguito rotador, o cuando hacemos un mal esfuerzo también. Las bolsas sinoviales, que son bolsas, son sacos fibrosos planos rodeados de membrana sinovial, como ustedes pueden ver ahí en la figura, y que tienen una película fina de líquido sinovial. Son comunes en los puntos donde los ligamentos, la piel, los tendones o los huesos se frotan entre sí. Eso es lo que hace el cartílago. La función que tiene es como un plástico que protege la fricción entre hueso y hueso. Bien, ahí como podemos ver, hay lo que se llama una vaina de tendón, que también aparece en la figura. Es esencialmente una bolsa alargada que envuelve por completo a un tendón, que puede sufrir una cierta fricción, al igual que el pan rodea la salchicha en un pancho, ¿sí? De esa forma lo va cubriendo.
Bien, por eso le decía que es toda una máquina esto y hasta tiene como una máquina que como un aceite que lubrica por dentro, primero para aceitar todos los movimientos y segundo, lo que hacen los cartílagos es proteger la fricción entre hueso y hueso. Bien, acá podemos observar que aunque los huesos poseen notables poderes de autorregeneradores, algunas enfermedades, porque a veces se forman como un callo, se fractura un callo con otro, se forma un callo y se puede regenerar el tejido. Pero hay enfermedades tan graves para los huesos que afectan la reparación. Algunos ejemplos incluyen, por ejemplo, un aplastamiento, como en los accidentes de tráfico, te pasa una rueda de colectivo o de camión para arriba de las piernas, te aplasta todo, ya esa parte del hueso no sirve más. Una mala circulación en los huesos de las personas que trae osteoporosis y no irriga bien esa zona, y determinados defectos que pueden ser de nacimiento. Aquí podemos observar una reparación ósea, lo cual se denomina implante autoextensible de la pierna. La prolongación se produce en la parte telescópica, como ustedes ven ahí arriba, de estos dispositivos, y se alarga automáticamente de forma continua en el momento de doblar la rodilla. Bien, esto, bueno, ya terminamos con huesos. Acá vemos la parte de lo que es músculo y ligamentos. Entonces, la parte de los huesos y los músculos y los tendones, todo esto forma lo que es el aparato locomotor. Ya, muchas gracias, chicos. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda me consultan, ¿sí? Gracias.